Tomamos aquí problemas de electromagnetismo. Vamos a hacer unos problemas del libro de Roller Bloom sobre carga y fuerza eléctrica. A ver, en este problema nos dice que se montan dos esferas de metal sobre mangos aislados de radio R1 y R2 de modo tal que puedan retener la carga. Una de las esferas recibe una carga Q inicialmente, la otra estaba sin carga y luego toca la otra esfera de forma tal que la carga se reparte entre las esferas. Luego nos dicen que si las cargas de cada esfera es proporcional a su radio, ¿cuál debe ser el cociente R1 entre R2 si la repulsión electrostática entre esferas debe ser máxima para la carga Q dada? Y las esferas están separadas por una distancia R que es mucho menor que sus radios. A ver, inicialmente están descargadas, luego se toca, entonces la carga se reparte entre las dos esferas y nos dicen que tiene que ser proporcional a los radios R1 y R2. Y luego se separan, cada uno queda con una carga Q1 y carga Q2, una distancia R. Bueno, tenemos que ver qué ecuaciones podemos obtener aquí. La primera ecuación es que la carga Q se reparte entre Q1 y Q2, así que Q1 más Q2 tiene que ser Q. Luego nos dicen que Q1 y Q2 tienen que ser proporcional a los radios. Y eso lo expresamos aquí con una constante K1. En este caso la misma constante. Q1, K1, R1, Q2, K1, R2. Q1, 2 serían las cargas finales de la esfera R1 y R2. Fuerza, una vez que se separan, la fuerza sabemos que es proporcional a Q1 a Q2. A las cargas, inversamente proporcional a la distancia. Y que R es mucho mayor que cualquiera de los radios. Bueno, entonces la fuerza va a ser, aquí sustituimos K1 y K2 de 2 y 3. Aquí esta constante la vamos agrupando todo lo que sea constante en una nueva constante que llamamos K3. Entonces nos queda que la fuerza es K3 R1 por R2. R es constante, R mayúscula. Luego, bueno, aquí vamos de Q1 más Q2 igual a Q. Sustituimos Q1 y Q2. Y de aquí vamos a poder despejar R2 en función de R1. Y las constantes las vamos creando nuevas constantes. Por ejemplo, aquí vamos a tener K1 por R1 más R2 igual a Q. Q sería una nueva constante K4. Luego despejamos R1 más R2. Queda dividida K4 entre K1 y sería una nueva constante K5. Y de aquí despejamos R2. La sustituimos aquí en la ecuación 6. Y al final nos queda la fuerza expresada en función de R1, que es una ecuación cuadrática. Y luego, como nos pide maximizar esa fuerza, vamos a maximizar esa en función de R1. Derivamos F con respecto a R1, igualamos a 0. Y nos queda R1 que maximiza F, igual a K6 entre 2K3. Y ahora simplemente vamos retrocediendo porque tenemos que relacionar R1 con R2. Entonces vamos retrocediendo. Hacemos aquí el álgebra y al final vamos a poder expresar R1 en función de R2. Y nos queda que al final para la fuerza máxima R1 tiene que ser igual a R2 o R1 entre R2 igual a 1. Aquí nos dicen que tenemos un anillo de metal muy delgado de 1,2 metros de diámetro que lleva una carga de 3 por 10 a la menos 7 coulomb distribuida uniformemente a todo lo largo de su circunferencia. Calcular la fuerza ejercida sobre una partícula Q' situada a 0,8 metros del plano del anillo y sobre su eje. Considere la componente axial de la fuerza sobre Q' debido a un pequeño segmento del anillo. Bueno, aquí lo que nos piden es hacer este cálculo sin necesidad de hacer una integración. Y se puede hacer, ¿no? A ver, la carga del anillo es 3 por 10 a la menos 7 coulomb, el diámetro es 1,2 metros, el radio 0,6 metros. Esta distancia R, toda la carga está a la misma distancia R porque sería 0,8 al cuadrado más 0,6 al cuadrado, 1 metro. El ángulo alfa también es constante, es 0,75. Y la fuerza que experimenta Q' para un segmento sería, por ejemplo, este segmento, la carga de este segmento por Q' entre la distancia al cuadrado por 1 entre 4 pi epsilon 0. Ahora, cada segmento de esto sabemos que si tomamos un segmento que está diametralmente opuesta, en este caso sería un segmento por acá,
va a producir una fuerza en un sentido tal que las componentes, en este caso, como es en 3 dimensiones, la componente sobre el plano del anillo, la componente X y se anula y solo nos queda esta componente vertical axial, que sería la componente Z. Es decir, que si esa carga la proyectamos, esa fuerza la proyectamos sobre el eje, nos daría entonces la fuerza resultante, ¿no? Por tanto, cada una de estas cargas, por la simetría circular, esta carga no se puede distinguir de esta ni de esta, así que sigue aplicando la misma fórmula y por tanto la suma de esta carga da la suma total de la carga del anillo. Entonces al final la fuerza podemos hallarla como Q' por la carga del anillo entre la distancia al cuadrado por el coseno de alfa para tener la componente axial. Si lo hacen le dan 2158 Q' newtons. Y es axial alejándose del anillo. ¿Ok? Fíjense que no hemos hecho integral, simplemente razonando un poco. No hace falta hacer la integral. A ver, aquí nos dice que tenemos una carga Q minúscula que está situada a una distancia L de una carga Q mayúscula. Si se sitúa otra carga Q' mayúscula, ¿cuál será el cociente Q minúscula entre Q mayúscula si la carga neta sobre Q' es 0? Bueno, aquí esto es Q, perdón. Esto es Q mayúscula, Q' mayúscula. Y esto no es carga, sino la fuerza o el campo eléctrico. Aquí sería así la fuerza neta sobre Q' es 0. Y luego nos dicen si Q' es igual a Q, ¿cuál es la fuerza sobre la carga Q? Bueno, primero el campo en Q' a la derecha es debido a Q mayúscula y Q minúscula, que están a la izquierda. Y nos dicen que la fuerza es 0, así que el campo neto tiene que ser 0. Luego sabíamos que el campo eléctrico es proporcional a 1 entre R cuadrado, es decir, 1 entre la distancia al cuadrado que separa las cargas. Entonces, para esta carga Q', el efecto que tiene Q mayúscula acá a la izquierda, el campo va a ser proporcional a 1 entre la distancia al cuadrado, que en este caso sería 2L. Nos da 1 entre 4L cuadrado para Q minúscula, que esta L sería 1 entre L cuadrado. Y luego sabemos que el campo también es proporcional a las cargas. A las cargas Q y Q'. Sabemos que el campo eléctrico también es proporcional a las cargas Q o Q mayúscula. Entonces, estas relaciones, si las multiplicamos por las respectivas cargas, en este caso Q mayúscula y Q minúscula, Q entre 4L cuadrado más Q minúscula entre L cuadrado debería ser 0. Y de aquí podemos despejar Q. Y nos da que Q minúscula entre Q mayúscula es 0,25 negativa. Es decir, lógicamente esta carga tiene que ser negativa, ¿no? Esta produce una fuerza repulsiva, entonces hace falta una fuerza atractiva aquí. La parte B nos dice si Q' es igual a Q, ¿cuál es la fuerza sobre Q? Usando este resultado, en donde Q es menos 0,25 Q mayúscula. Bueno, la fuerza sobre Q va a ser la fuerza debido a Q', es decir, Q' entre 4pi es 0, epsilon 0, la distancia que es 2L, y la fuerza debido a Q, que es Q minúscula entre 4pi es 0L cuadrado, y si lo hacen, le da 0, igual que la fuerza sobre la carga Q' también era 0. A ver, aquí tenemos una copa hemisférica de bonita de radio R, lleva una carga Q que está uniformemente distribuida. Tenemos aquí un hemisferio, la mitad de la esfera, una carga superficial, ¿no? Halla la fuerza electrostática ejercida sobre una partícula de carga Q' situada en el centro del hemisferio.
y usa el concepto de ángulo sólido. A ver, aquí la idea es no tener que hacer ninguna integral debido a la simetría esférica. Bueno, recordemos que el ángulo sólido subtendido por una superficie desde el centro de una... O sea, omega, que es el ángulo sólido, sería el ángulo sólido suspendido por una esfera, por una superficie desde el centro de la esfera. Por definición de ángulo sólido, si partimos del centro de la esfera y vemos aquí el cono del ángulo sólido, esta superficie de A, en este caso de la esfera, tenemos entonces el cono y tenemos el eje del cono. Y habíamos dicho que la superficie en este punto de A', que es perpendicular al eje de este cono que subtiende el ángulo, en este caso sería un diferencial de omega, es dA por el coseno de alfa. Ahora, como aquí se trata de una esfera, esta superficie es tangente en este punto, y como esto es un radio, también va a ser, al ser tangente al radio, a la superficie es tangente al radio, y por tanto también coincide con esta superficie, ¿no? Entonces dA coincide con dA', en este caso coseno de alfa es 1, alfa es 0, ¿no? Tienen que revisar el concepto de ángulo sólido. Luego la fuerza sobre Q' de un diferencial de carga, por ejemplo, un diferencial de carga de A, debido a esta superficie de A, la carga sería sigma de A. Entonces el diferencial de fuerza sería sobre Q', Q' por la carga que ejerce el campo eléctrico, sigma de A entre R cuadrado y entre 4pi epsilon 0. En este caso R, la distancia es siempre el radio de la esfera de R mayúscula. Habíamos dicho que dA' es dA. Y recuerden que para definición del ángulo sólido, el ángulo sólido también se puede, el diferencial de ángulo sólido, por ejemplo en este caso, este es el ángulo subtendido aquí sólido, sería diferencial de omega, es dA coseno de alfa entre el radio, en este caso el radio al cuadrado, y con alfa igual a 0 sería dA entre R cuadrado. También este diferencial de ángulo sólido se puede definir en coordenadas de θ, donde θ se mide contra la vertical, en este caso 2pi seno de θ de θ. Recuerda que si integran esto, sobre todo una esfera, les quedaría que el ángulo sólido que subtiende toda una esfera sería la integral de esto, la integral de seno de θ de θ. Esa integral de seno de θ de θ, cuando θ varía entre 0 y pi, para que cubra toda la esfera, daría 2, y el ángulo sólido total que cubra una esfera, lógicamente tiene que ser 4pi, que es el ángulo sólido total, ¿no? Bueno, aquí entonces, de aquí de 1 y 2, necesitamos de A, despejamos de A de aquí, nos queda R cuadrado diferencial del ángulo sólido, esto se va, y nos queda aquí en función del diferencial del ángulo sólido, que es 2pi seno de θ de θ. Y al final nos queda que el diferencial de fuerza nos queda en función de θ. Bueno, la densidad superficial de carga es la carga total que era Q entre la superficie, que es la mitad de una esfera. Igual que antes, por simetría, si tenemos aquí un diferencial de superficie, existe otro opuesto que va a generar un diferencial de fuerza que anula las componentes, en este caso las componentes en el plano no axiales, y deja solo la componente axial. Y la componente axial, fíjense que en este caso sería el diferencial de fuerza que calculamos aquí por la proyección sobre el eje, sería dF coseno de θ. Es decir, que la componente axial de dF va a ser esto por el coseno de θ. Pero seno de θ coseno de θ es seno de 2θ. Y bueno, ahora ya tenemos esto expresado en función de θ y aquí nos queda integrar. La componente entonces de la fuerza axial va a ser la integral de esto.
sería la menos coseno de 2 tita. Aquí hay un 2. Y el tita varía, en este caso, como es un hemisferio, entre 0 y pi medio. Entonces nos queda aquí en función de sigma. Y luego sustituimos sigma de aquí de 5. Y nos queda entonces que la fuerza axial es Q' Q entre 8 pi seno 0 r cuadrado. A ver, aquí nos dicen que tenemos sobre un eje X, tenemos dos cargas situadas, una en L0 y en menos L0, dos partículas de masa m y carga Q opuestas, Q y menos Q. En el instante t igual a 0 se dejan en libertad de modo tal que chocan en el origen, porque las cargas son opuestas, atraen y terminan aquí chocando en el origen porque tienen la misma masa. Hallar la ecuación de movimiento de la partícula cargada positivamente y transformar a escala la ecuación con magnitudes adimensionales. Bueno, aquí evidentemente la fuerza es acretiva. Para la ecuación de movimiento, bueno, tenemos que partir de que están en un tiempo en particular, están a una distancia de x, ponemos x igual a 0 en el medio. La distancia de x hacia la derecha, la fuerza es atractiva, iría hacia la izquierda. Y la fuerza, esta F sobre Q, sería Q por Q' entre 4pi seno 0, la distancia al cuadrado. Iría hacia la izquierda. Queda en función de X. Luego, bueno, esa fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración, porque la masa comienza a acelerarse, en este caso hacia la izquierda, y por tanto masa por la aceleración tiene que ser el negativo de esta, porque aquí a X lo consideramos positivo hacia la derecha y la fuerza aquí iría hacia la izquierda. Pasamos esto a la izquierda, aceleración en X sería derivada segunda de X con respecto a T. Y nos queda esta ecuación diferencial, que es la ecuación del movimiento. Y luego nos están diciendo que lo pasemos la ecuación, que usemos magnitudes adimensionales. Bueno, la dimensión de X, las unidades de X, es longitud, y la de T, por supuesto, es tiempo. Y para que sean adimensionales, bueno, se define una nueva variable X' que sea igual a la distancia entre L, donde L es una longitud, por ejemplo, L podría ser 1 metro, y tau sería el tiempo, esta variable tiempo, entre en este caso una unidad de tiempo que podría ser T mayúscula, que podría ser un segundo, por ejemplo. Estas serían adimensionales porque sería longitud entre longitud y tiempo entre tiempo. Bueno, de aquí sacamos que X va a ser X'L y T va a ser tau T. Ahora, de hecho, podemos relacionar L con T usando la ecuación diferencial, porque queremos expresar esta ecuación diferencial en función de X' y tau, que son adimensionales, ¿no? Bueno, aquí vemos que necesitamos la derivada segunda de X con respecto a T. Primero hallamos la derivada primera de X con respecto a T, de X de T, que se puede expresar como de X de X', de X' de T. Pero de X es L mayúscula. Luego de X' de T lo podemos expresar como de X' de tau de T. Y de T, de tau, lo podemos expresar como dt entre t, dt entre t. Entonces nos queda el entre t, esto se va, y nos queda el entre t de x' de tau. Ya tenemos expresado de x de t en función de x' y tau, pero necesitamos la derivada segunda. Ahora hay que derivar esto, que es esto, con respecto a t otra vez. Bueno, esto es constante, sale fuera, y esto nos quedaría la derivada segunda de x' con respecto a t y tau. De nuevo, en este caso dt es t de tau,
Entonces nos queda que la derivada segunda es L entre t al cuadrado, derivada segunda de x' con respecto a tau. Luego de 2, sustituimos esto aquí y sustituimos x, que es Lx' acá. Hacemos la sustitución y fíjense que nos queda la ecuación ya diferencial en función de x', que es adimensional. Nos queda esta ecuación diferencial. Ahora esto, para simplificarlo un poco, podemos forzar que este coeficiente q cuadrado t cuadrado entre esto sea igual a 1. De hecho, si lo forzamos para que sea igual a 1, solo para realizar los cálculos, nos queda que t cuadrado nos queda en función de L al cubo. Es decir, si hacemos esto por este método, una vez que definamos L podría ser cualquier cosa, 1 metro, 1 centímetro, t queda definido por esta relación. No lo podemos elegir a nuestra elección, sino queda definido por esta ecuación. Entonces, si ponemos ese coeficiente igual a 1, nos queda esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial ya adimensional porque está en función de x'. Bueno, ahora queda resolver esta. Aquí yo lo hice, pero porque no es difícil. Lo primero que podemos hacer es aquí multiplicar ambos lados por dx' de tau. Y luego darnos cuenta que este término se puede expresar como la derivada con respecto a tau de esto. Y este término se expresa como la derivada de tau de 1 entre x'. ¿No? Fíjense que esto daría menos 1 entre x' al cuadrado por la derivada interna, que sería la derivada de x' con respecto a tau. Igual a esto. Esto nos daría 2 por 1 medio 1. Nos quedaría la derivada segunda por la derivada interna, de nuevo, que es de x'. Esto es x' con respecto a tau. Bueno, y aquí fíjense que ya podemos integrar con respecto a tau, porque nos queda en ambos lados esta diferenciación, esta derivada con respecto a tau. Si integramos, cada vez que se integre, hay que tomar en cuenta una constante y evaluar la constante según las condiciones iniciales. En este caso, si derivamos, la integral integramos con respecto a tau, nos queda simplemente este término igual a este término más una constante. Para evaluar esta constante se usan las condiciones iniciales en t igual a 0, t mayúscula también era 0, y x' en t igual a 0. Recuerden que x' es x entre L, es x en t igual a 0, que es L. En t igual a 0 está en L, ¿no? Entonces nos queda en L entre L igual a 1. Y luego la derivada, necesitamos la derivada de x' con respecto a tau. Sustituimos x', que es x entre L, sustituimos tau, que es t entre t. Nos queda entonces t entre L de x de t en t igual a 0. Pero de x de t la velocidad que es 0 en t igual a 0 porque estaban en reposo. Entonces tenemos de x de t igual a 0 en t igual a 0. Entonces si esto es 0, simplemente nos queda 1 entre x' en t igual a 0, es k menos k, pero x' era 1, así que nos queda k igual a menos 1. Entonces nos queda esta ecuación. Y aquí ya nos queda expresado x' por un lado y de x' de tau. Entonces lo vamos a resolver separando variables. Las x' lo pasamos a la izquierda y el tau a la derecha. En este caso de esta ecuación, ¿no? Ponemos todas las x' a la izquierda y el tau a la derecha. Y ahora ya podemos integrar. Aquí hay que tomar en cuenta que aquí hay un término al cuadrado. Y cuando se despeja de x' de tau, nos queda entonces las dos raíces de esta
de este término. El 2 pasa por aquí, quedaría raíz de 2, raíz de todo esto más o menos, ¿no? Y entonces hay que elegir qué signo tomar. En este caso tenemos que tomar en la raíz negativa porque de tau es positivo, el tiempo siempre sube y de tau sería positiva. Pero x' disminuye, porque la distancia x va disminuyendo y al disminuir x disminuye x', o sea que de x' es negativo. Entonces, para que esto es positivo, para que esto dé positivo, si esto es negativo hay que tomar el signo menos acá. Y bueno, ahora ya se integra. En t igual a 0, tenemos que integrar desde t igual a 0 el tiempo de choque. Y en este caso x' varía desde 1 hasta 0, que es cuando coinciden en x igual a 0. Y luego, bueno, x' integramos este lado con respecto a x' entre 1 y 0, y tau hay que integrarlo entre 0 y tiempo de choque entre t. Cuando es el tiempo de choque, recuerden que tau era t entre t mayúscula, y en el tiempo, cuando t es igual a tiempo de choque, entonces nos quedaría tiempo de choque entre t. Bueno, de aquí nos queda directamente tc entre t. Y luego tenemos que hacer la integral de esta integral de raíz de x' entre 1 menos x' de x'. Y esa la podemos hacer sustituyendo x' por un seno cuadrado de θ. De x' sería 2 seno de θ por la derivada del seno, que es el coseno de θ. Y esto sería seno de 2θ de θ. Aquí sustituimos x' seno cuadrado, 1 menos seno cuadrado de θ. Esto es coseno cuadrado. Y la raíz entonces nos daría seno de θ entre coseno por esto. Los cosenos se van. Nos quedaría 2 seno cuadrado de θ. Y esa esta tabulada es muy simple. Bueno, y luego queda ver si x' varía entre 1 y 0. Cuando es 1, θ tiene que ser pi medio. Y cuando es 0, θ tiene que ser 0. Entonces tenemos que evaluar esto entre pi medio y 0. Y nos queda menos pi t medio. Y luego de 24 acá, nos queda tc entre t igual a menos 1 entre raíz de 2 pi medio por menos pi medio. Y fíjense que al final nos queda que el tiempo de choque tiene que ser 1,111. Nos queda en función de la unidad que usamos para hacer la ecuación adimensional t. A ver, aquí nos dicen que cuando un neutrón incide sobre un núcleo de uranio, este se divide en un núcleo de bario de masa 141, Z56, este es el número atómico, y un núcleo de critón de masa 92, Z36, este es el número de protones, y que corresponde también al número de electrones. Representar la división o fisión del núcleo como un proceso semejante al de una gota de agua que se divide en dos goticas separadas. ¿Y cuál es la fuerza repulsiva ejercida sobre cada uno de los núcleos por el otro en el instante de la separación, de la fisión nuclear? Es necesario considerar el efecto de los electrones atómicos. Bueno, considera que la carga es la misma que la que existiría si toda la carga estuviese concentrada en el centro de los núcleos. Y considere la distancia de separación inmediatamente después de la fisión igual a esta distancia. Bueno, el núcleo de uranio se divide en dos núcleos. Uno con Z36 y otro con Z56. 36 protones, 56 protones. Carga positiva. Nos dicen que consideremos esta distancia, que es la separación entre los núcleos. Fíjense que si vemos de las tablas, la suma de los radios del bario del criptón, nos da 1,1 por 10 a la menos 14, un poco menor que esto. Eso sería justamente cuando se empiezan a separar. Entonces estamos considerando una distancia un poco mayor. La fuerza, esto va a generar, como esto tiene una carga positiva, esto también, va a generar una fuerza repulsiva, Q1 por Q2 entre 4pi epsilon 0 en la distancia. La distancia sería esta de aquí, al cuadrado. ¿Cuáles son las cargas? Bueno, 36 protones
por 56 protones por la carga de un protón al cuadrado. Y eso nos daría 2183 newtons. Bueno, aquí consideramos que toda la carga está concentrada en los centros de los núcleos y que estos están casi tocándose en el momento de la fisión, inmediatamente posterior a la fisión. Los átomos de uranio, cuando se empiezan a fisionar, se estiran y se deforman hasta dividirse en dos átomos nuevos, y la fuerza nuclear fuerza en este caso sería el equivalente a la tensión superficial de una gota de agua. Y esta distancia de 15 por 10 a la menos 15 se considera la distancia de separación en el momento posterior a la fisión, ligeramente superior a la suma de los radios atómicos del bario del kriptón. Y bueno, esta fuerza de 2183 núcleos es una fuerza gigantesca porque se trata de dos partículas atómicas con distancias atómicas. Entonces es una fuerza gigantesca. Esta fuerza de repulsión se transforma en energía cinética de estos dos átomos. Y esa energía cinética es la que se puede aprovechar en la fisión nuclear. Porque es una fuerza muy gigante, ¿no? Bueno, lo dejamos hasta aquí.